¿Qué tal, futuro del mundo? Hoy les quiero compartir un curso de introducción al análisis de datos. Y lo primero que vamos a ver es cómo descargar archivos. Para esto vamos a utilizar la función download.file. Y como primer argumento vamos a utilizar claramente la URL. Y la URL tiene que estar entre comillas. Luego vamos a poner el destino del archivo. En mi caso, yo únicamente voy a escribir el nombre del archivo, ya que yo me encuentro trabajando o mi directorio de trabajo está en documentos y puedo acceder a este con la función get working directory. También, si deseo cambiar esta dirección de trabajo, puedo hacerlo con set working directory, o con RStudio me voy a archivo y en la opción de más puedo asignar otra carpeta como mi directorio de trabajo o ir al directorio que establecí. Luego vamos a ver cómo es la importación y exportación. Para eso lo primero que vamos a hacer es exportar un archivo para después importarlo. Y para esto vamos a utilizar la base de datos Iris, la cual podemos visualizar con la función view. Y así nos mostraría nuestra base de datos tal cual, con sus 5 columnas o variables y sus 150 observaciones o filas. Y esto también lo podemos verificar con la función dim, 150 filas con 5 columnas. Entonces, para exportar nuestro archivo vamos a utilizar write.csv. Nuestro primer argumento va a ser la base de datos que queremos exportar, y como segundo argumento va a ser el nombre del archivo. Y corremos. Luego, para ver cómo el resultado de la exportación, vamos a utilizar la función file.show. Y este sería nuestro resultado. Aquí, por ejemplo, yo quisiera eliminar esta columna que tiene los nombres de las filas. Estos vendrían siendo los nombres de las filas y estos los nombres de las columnas. Entonces, esto también lo puedo hacer con write.table. Igual, como argumento tenemos que dar la base de datos que queremos exportar, el nombre que le queremos poner. Algo muy importante a la hora de exportar es que tenemos que escribir la extensión con la que queremos que se exporte nuestro archivo junto con su nombre. Lo mismo si utilizamos la función write.csv. Y aquí, por ejemplo, le voy a especificar que la separación sea con coma, que los nombres de las columnas los agregue, pero que los nombres de los renglones los quite. Para eso estoy poniendo una T de true y una F de false. Y corremos esto y vamos a ver el resultado. Entonces aquí ya me eliminó la columna con los nombres de las filas. Y entonces vamos a importar el archivo que exportamos anteriormente. Para eso podemos utilizar read.csv o read.table, como en este caso. Pero aquí vamos a utilizar read.csv, ya que lo guardamos como un archivo CSV. Entonces escribimos el nombre de nuestro archivo y aquí nos muestra que importó nuestra data, que es
tiene 5 columnas y 150 observaciones. Y si vemos una porción de nuestra data con la función head, esto nos va a mostrar solo 6 elementos, pero ya vimos que es la misma que exportamos. Y si no le sale algo así, pues verifiquen que su archivo que crearon esté bien escrito, bien creado, bien todo correcto con las opciones que le agregamos. También podemos importar directamente desde la nube. Por ejemplo, aquí voy a importar un archivo, entonces para eso pongo la URL entre comillas y utilizo la función read.table. Y aquí estoy poniendo la ruta, pero como la voy a utilizar varias veces, pues le asigné a una variable que vendría siendo ruta. Y que la separación en este caso va a ser de punto y coma, y que los nombres de las columnas los considere. O sea que tome en cuenta los nombres de las columnas. Y ya estaría. Aquí me importó mi base de datos de la nube. Y para ver qué contiene nuestra base vamos a utilizar la función head. O para verla más ampliamente vamos a usar la función view. Y aquí estaría nuestra base con sus 17 variables y sus 4521 observaciones. Luego, por ejemplo, si nos topamos con archivos que no conocemos, no sabemos de qué tipo de archivo se trata, podemos utilizar la función readlines y la ubicación del archivo. Pero en este caso pues ya vimos que se trata de una base de datos separados con punto y coma. Pero esto también lo podemos ver con readlines. Aquí tendríamos que tenemos unos valores, comillas, y aquí tendríamos el punto y coma. Aquí tenemos otra vez el punto y coma, y este sería lo que separa estos valores. Luego vamos a entrar a lo que son los filtros. Y esto es algo interesante. Tendríamos nuestra base de datos, que en este caso vamos a trabajar más con estructuras rectangulares que vendrían siendo data frames o matrices. Y para esto podemos utilizar una condición acá. También podemos utilizar otra condición acá, pero lo más común es solo pedir las columnas. Y esto es debido a cómo funciona. Entonces, aquí tendríamos una porción de los datos de nuestra base iris, que son 6. Y por ejemplo, aquí podemos llamar solo a ciertas partes de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí no quiero que quite la primera observación y la sexta. Entonces voy a utilizar un vector con valores de falso o verdadero, indicándole que el primero sea falso y el último sea falso. Y también esto, al separarlo, o más bien como se trata de una estructura de 2 dimensiones, estas serían las filas y de este lado tendríamos las columnas. Entonces tendría en este caso que mostrarme las 4 primeras columnas y que esconda la última columna, o que no la muestre.
que no muestre. Entonces si hacemos eso, nos va a mostrar las 4 primeras columnas y aquí solo nos muestra del 2 al 5 porque le indicamos que la primera fila sea falsa y la sexta también. Algo interesante es que si solamente ponemos 2, por ejemplo aquí le estoy pidiendo que en las filas sea uno falso y uno verdadero, entonces lo que va a hacer es completar esto con el número de filas, es decir, va a ser uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero y así sucesivamente hasta que complete todas las filas. Lo mismo pasa con las columnas. Si pongo verdadero y falso, en este caso contamos con 5 columnas y lo que va a hacer es igual autocompletar y me va a mostrar la primera, la tercera y la quinta, porque autocompleta esto. Sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y ahí terminaría. Pero lo interesante es cuando le ponemos todos los el mismo número de filas que tiene. Por ejemplo, en este caso tiene 6 filas y le estamos indicando la posición de las 6. Entonces aquí tenemos 6 valores y solo quiero que oculte el primero y el sexto. Y por eso obtenemos este resultado. Así es como funcionarían los filtros. Gracias a los vectores que podemos crear de verdaderos y falsos. Y estos verdaderos y falsos son muy importantes porque podemos aplicar álgebra, operadores lógicos y de comparación, que vendría siendo esto. Aquí me realiza una comparación de los valores si son mayores a 7.5 y entonces lo que hace es arrojarme este vector con booleanos, este vector de booleanos, y de esta manera podemos ir filtrando. Y lo que hacemos es, de mi base de datos iris, quiero que los que cumplan esta condición me muestres únicamente los que están en la columna 5, o más bien que me muestre, o sea, todos los que cumplan esta condición y que únicamente me muestre la columna 5, que vendría siendo la de especies. Y aquí únicamente me muestra la columna 5, que viene siendo, o que todos pertenecen a la especie virginica. Pero por ejemplo, si le pido la columna 1 y 5, pues ya aquí me arroja un data frame y ya no únicamente un vector como lo hizo anteriormente. De igual forma, si quiero que me muestre todas las columnas, pues no pongo nada y corro este código. Y así va filtrando la información. Todos los que cumplen la condición de ser mayor a 7.5 y me muestra toda la información de todos. Y por ejemplo, lo que hicimos aquí lo podemos hacer utilizando los nombres de las columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la columna 5 que se llama especies y quiero
que solamente me muestre la columna especies. Y también lo podemos hacer. Nos arrojaría este mismo resultado. Personalmente yo prefiero utilizar los índices que los nombres de las columnas, pero eso ya es de preferencia. Y aquí simplemente seguimos jugando con las opciones, con las condiciones, o más bien con los operadores lógicos y de comparación. Entonces aquí le pido que estos sean menores a 3 y que también se cumplan la condición de que la especie sea setosa. Y si corremos únicamente este código, pues nuevamente nos va a arrojar un vector de booleanos y gracias a esto va filtrando. Lo importante es que eso es la magia o lo importante de que vaya filtrando. Aquí, por ejemplo, le estoy pidiendo que me filtre las especies que son de Oceánica y pues no existe ninguna, así que me dice que no existe, no hay ningún elemento, no hay ninguna fila que cumpla con esas características. De igual forma, podemos ir filtrando únicamente con el nombre de la columna gracias a la función attach. Esta función lo que hace es poder llamar a las columnas de nuestra base de datos iris por sus nombres, cosa que si no corro este código de acá y quiero correr esto, donde únicamente utilizo el nombre de la columna, esto no va a funcionar, me va a arrojar un error. Pero si utilizo la función y luego corro mi código, ya va a poder realizar las comparaciones. También algo importante es que podemos reordenar nuestras columnas. Entonces, por ejemplo, en este caso, quiero que primero vaya la columna 5, luego la 3, luego la 2, luego la 4 y al final la 1. Y para eso utilizamos este vector. Entonces lo que hace es ordenarlos por el índice que tiene nuestra base iris. Esto también lo podemos hacer con los nombres, utilizando los nombres. Pero yo lo considero más largo, como pueden ver es más código. Por eso siempre prefiero utilizar los índices, pero se puede hacer. También para filtrar podemos utilizar subset, que es básicamente hacer lo mismo pero con esta función. Aquí especificas dentro de nuestra función subset a la base de datos a la que le quieres aplicar el filtro, la opción o el argumento de subset vendría siendo la condición que cumpla esta condición, y select lo que hace es seleccionar el número de columnas. Select es para las columnas y subset es para las filas, que es muy parecido a lo que hicimos pero sin utilizar esta función. La ventaja también es que no necesitas utilizar attach. Simplemente pones los nombres de las columnas ya que especificaste la base de datos. Y así sería nuestro filtro. De todas maneras, para ir guardando nuestros resultados, por ejemplo en este caso subset,
o con cualquiera de los filtros anteriores, tendríamos que guardarlo en una nueva variable para poder reutilizarlo. Y aquí en este caso este data frame sería igual al filtro que utilizamos anteriormente. Aquí ya me ordenó primero la última columna que teníamos anteriormente y así se van guardando nuestros cambios. Es importante que si vas a ir guardando los cambios tengas eso en cuenta. Lo mismo pasa con subset. Esto lo tenemos que agregar a otra variable para que vaya guardando los cambios. Luego vamos a conocer un poco acerca de la familia apply, que vendrían siendo todas estas funciones, pero nosotros solo vamos a enfocarnos en dos. En una que es la función apply, que lo que hace básicamente es aplicar una función, ya sea por columnas o por filas, a un data frame o una matriz, a una estructura rectangular. Y por ejemplo aquí vamos a utilizar nuestros datos de banco. Vamos a crear un data frame con únicamente los datos que vamos a estar usando, que vendrían siendo estas tres variables: edad, balance y duración. Y a estos les vamos a aplicar la función apply. Entonces, en este caso tenemos nuestro data frame y le voy a pedir que obtenga la media por columnas. Perdón, en este caso fue por filas. 1 es para filas. Como tenemos 6 filas y tenemos 6 resultados, esto es para filas. Entonces 1 es para filas y 2 es para columnas. Y aquí tendríamos el resultado. El promedio de edad es 37, la media del balance es 1691 y la media de duración es 175. Algo importante también, por ejemplo, si queremos utilizar una función y sus argumentos, como por ejemplo en este caso si queremos utilizar la función quantil con un signo de interrogación antes, podemos obtener más información acerca de los argumentos de nuestra función. Y por ejemplo aquí voy a aplicar por columnas la función quantil utilizando la función apply. Lo importante es que esta función quantil vamos a usar los argumentos de props y names, y para esto únicamente después de la función escribimos una coma y los argumentos de la función que vamos a utilizar. Tenemos que escribir los nombres de los argumentos, eso también es importante, que vendría siendo props y names, como lo podemos ver en esta parte de la ayuda, donde props es numérico y names es lógico. Y corremos. Luego también vamos a ver un poco la función lapply. Aquí X es una lista o un objeto que puede ser convertido a lista, y una función. La función puede ser cualquier función que queramos aplicar a nuestro objeto. Y por ejemplo aquí voy a utilizar el caso similar al que utilizamos con la función apply. Quiero que a mi data frame le aplique de la misma manera la función quantil con estas o con estos argumentos.
Lo interesante de la función lapply es que siempre nos va a arrojar una lista, cosa que con nuestra función apply va a depender de la función que utilicemos. Aquí por ejemplo utilizamos la función min, que nos arroja vectores, pero esto va a depender y deben de tener eso en cuenta a la hora de realizar sus cálculos o conversiones, pero siempre lo más efectivo para ver a qué clase pertenece lo que estamos haciendo es usar la función class. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esta misma lapply, se la voy a aplicar a nuestra base de datos de banco y le voy a aplicar la función class y me va a arrojar la clase de las columnas o las variables de mi base de datos banco. Y finalmente vamos a ver los gráficos. Y para esto, por lo general utilizamos la función plot. Todo lo que hemos visto viene como base del lenguaje. Y la función plot tiene varios argumentos, y x, que son vectores numéricos o de tipo factor. Y de acuerdo al tipo de y y de x vamos a obtener diferentes tipos de gráficos. Aquí les dejo los tipos de gráficos que obtenemos según los valores de y y de x. Luego tenemos las opciones o argumentos de nuestra función, como lo son sub, que agrega un subtítulo, xlab agrega texto del lado de las x, ylab agrega texto del lado de las yes, xlímite y ylímite, que delimitan los límites de nuestro gráfico, type, que también especifica el tipo de línea que vamos a utilizar, más bien no un poco el tipo de línea, pero el tipo de línea, vamos a dejarlo así. Asp, que es el aspecto, color con col, y otras opciones que les dejo aquí más específicamente que hace cada una. Entonces tendríamos los histogramas. Los histogramas son los únicos que no se pueden hacer con la función plot. Y para esto vamos a utilizar nuestra base de datos de banco. Y vamos a realizar este gráfico. Aquí main es para el título. Como pueden ver, aquí está nuestro título. Xlab, aquí está el texto del lado de las x. Ylab es el texto del lado de las yes. Y color, le estamos pidiendo un color púrpura. Y así podemos ir variando algunas de las opciones de nuestra función ist. Luego tenemos, en este caso vamos a realizar un gráfico de barras con la función plots. Y agregando los argumentos o estas opciones de la función plot, pues va a ser más vistoso nuestro gráfico. También vamos a hacer gráficos de barras con la función barplot, pero la función barplot tiene que ingresar siempre una tabla de contingencia. Y para crear estas tablas de contingencia vamos a utilizar la función table.
Y esta sería nuestra tabla. Estas tablas las podemos ir jugando un poco con los valores de nuestras variables dentro de nuestra base de datos. Aquí estamos comparando la variable Banco Loan con Banco Educación. Y esto nos arroja esta tabla de contingencia. Y este sería nuestro gráfico con bar plot. Aquí nos pondría diferenciados los valores de sí y no. Y también aquí abajo nos especifica primaria, secundaria, terciaria y desconocido. También podemos sacar las proporciones de nuestra tabla de contingencia con la función prop.table. Aquí lo estamos aplicando a la tabla que creamos anteriormente, tab banco, y en este caso este margin sirve para decirle que queremos que la proporción sea por filas. Y esto lo que quiere decir es que la suma de estos valores tiene que ser 1 y la suma de estos valores tiene que ser 1. Y así saca la proporción. O en el otro caso de poner un 2 en la opción de margin, sería la proporción por columnas. Y sería un gráfico parecido a este. Tendríamos entonces que la suma de esta columna tiene que ser 1, de esta 1 y de esta 1. Y así. Y luego tendríamos la proporción por tabla. Que aquí todo esto tiene que sumar 1. Pero ahora estamos interesados en graficar esta, que vendría siendo la proporción por columnas. Y aquí claramente todos tienen que dar 1. Y esta sería nuestra proporción. Si agregamos más opciones, nuestro gráfico va quedando así. Y aquí también, para diferenciar este valor de este, podemos ir agregando leyendas. Y las leyendas ocupan cierta posición. Puedes utilizar números para las posiciones, pero también existen las posiciones con texto, como son estas 9. Bottom right, bottom left, left y así sucesivamente. Aquí les dejo todas. Y entonces yo quiero que me ponga una leyenda en la parte inferior izquierda. Para eso utilizo bottom left. Y la leyenda tiene que tener este texto, sí y no. Y los colores tiene que rellenarlos como estos, como los que utilicé para el bar plot. También adicional un título para mi leyenda y le voy a poner el nombre de la variable. Olvidé correr esta parte y ahora sí. Aquí estaría mi leyenda. Los que pertenecen a no, como vimos es la mayoría, serían los azules y los de sí son grises. Y ahora vamos a ver un poco los diagramas de dispersión. Y vamos a modificar un poco, vamos a ir mejorando el color. Aquí por ejemplo le indiqué que el color sea de acuerdo
a mi variable loan. Y también voy a agregar esta leyenda. Aquí tendríamos nuevamente otro gráfico de dispersión, pero utilizando en este caso los colores de la variable marital. Y voy a agregar otra leyenda también para indicar cada una. Y aquí claramente se ve que entre más edad el estatus va cambiando. Aquí la mayoría, cuando la edad pues son jóvenes, están solteros, casados, divorciados, pues aquí ahí van. Muy pocos solteros están en esta parte. Y con los gráficos se pueden ir infiriendo varias cosas. Aquí vamos a hacer un gráfico nuevamente de dispersión, pero ahora con nuestra base de datos Iris. Y también le vamos a poner su respectiva leyenda, de acuerdo a la especie. Luego tendríamos los diagramas de caja. Los diagramas de caja son muy interesantes porque puedes saber bastante acerca de la distribución gracias a estos diagramas. También a los demás. Cada gráfico tiene su chispa, algo interesante. Pero por lo general a mí me llaman más la atención los diagramas de caja. Y también podemos mejorar el aspecto de nuestros diagramas de caja con las opciones, modificando las opciones. También podemos crear diagramas de caja con la función boxplot. Ahí únicamente podemos uno. Algo importante e interesante de los boxplot o de la función boxplot es que podemos utilizar también fórmulas. En este caso vamos a comparar la edad con la educación. Y por ejemplo, cuando utilizamos una fórmula, tenemos que indicarle la base de datos. En este caso es la de banco. Y finalmente tenemos los gráficos de mosaico. También los colores pueden utilizar hexadecimal o nombres o números. Aquí ya es de cada quien. Y finalmente vamos a ver cómo exportar gráficos. Para eso podemos utilizar las funciones que utiliza cada una para exportar un tipo de archivo. Por ejemplo, tenemos los VPN, BPM, JPG, PDF, PNG, TIFF. En este caso voy a exportar uno de tipo PNG. Y para esto, el primer argumento es el nombre del archivo. Importante, igual tenemos que agregar en el nombre la extensión de nuestra imagen. Aquí voy a crear uno PNG, entonces tengo que agregar la extensión en el nombre. El ancho, yo quiero que sea una imagen del doble de 1920 y el alto. Esto siempre lo tenemos que especificar. Aquí esto no es obligatorio especificar el tamaño, pero de acuerdo a cómo asignen el alto y el ancho, deben de considerar este tamaño de punto, porque si lo ponen muy pequeño va a quedar
invisible, no perceptible. Entonces tienen que ir jugando con los valores de este argumento para que obtengan resultados deseables. Y entonces vamos a exportar nuestro gráfico. Para eso, primero escribimos este código de PNG. Esto le va a decir que tiene que exportar en una imagen PNG todo lo que viene a continuación. Y lo que vamos a exportar va a ser esto. No corrió. Bueno, no lo está corriendo, pero finalmente, para indicarle a nuestra función PNG que todo esto o que ya está listo nuestro gráfico, vamos a utilizar esta función dev-off para que termine de exportar nuestra imagen. Y si nos sale esto, es que lo hizo exitosamente. Entonces ahora vamos a abrir nuestro archivo con file.show y el nombre que le asignamos. Recuerden que siempre tienen que escribir la extensión que tiene el archivo. Y este sería el resultado. Pero por ejemplo, si ahora modificamos este point size y le ponemos un 10, nos va a arrojar esto. Y aquí, como pueden ver, no se alcanza a percibir, a ver, no se nota nada la leyenda que pusimos. Entonces tienen que jugar un poco con el ancho, el alto y el tamaño de punto. Yo lo dejo en 60 porque es lo que me ha dado mejores resultados. Y bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Si requieren ayuda en otra cosa, muy posiblemente yo les pueda ayudar. Entonces déjenme sus dudas, si hay algo que pueda ir mejorando. También les invito a que me vayan dando retroalimentación. Si les es útil, los invito a que se suscriban y todas esas cosas. Nos vemos.